José y la imparable providencia de Dios. Se llama toda la serie, pero esta predicación en particular se titula La providencia y la aflicción. La providencia y la aflicción. Ya hemos visto la providencia en el pecado y la obediencia, la providencia en la tentación, y aquí vamos a ver la providencia y la aflicción. Entonces, para retomar un poquito, para recordar en dónde dejamos a José, qué está pasando en su vida, vamos a leer la última parte del capítulo 39. Leamos desde el versículo 20 hasta el final. Dice: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. En este punto de la historia, José era un preso, que por la gracia del Señor había ganado la confianza del jefe de la cárcel. Es decir, José era el que supervisaba a los demás presos y era responsable de otros procedimientos carcelarios. Todo lo que hacía era algo que el jefe de la cárcel podía desentenderse, porque José lo estaba haciendo. El Señor le hacía prosperar en todo. Pero eso no significaba que José en este punto era libre. José seguía siendo un preso. Todavía estaba privado de la libertad. Y pensemos un momento. Qué situación tan trágica la de José. ¿Dónde estaba Dios? Bueno, el versículo 23 nos lo dice. Estaba en la cárcel con José. Así como Dios estuvo con José en el pozo profundo donde lo metieron sus hermanos, así como estuvo con los madianitas en esta carroza rumbo a Egipto, así como estuvo en casa de Potifar, también está con José en la cárcel, por eso le hacía prosperar en todo. José pasó de servir a Potifar a servir a presos, de comer de la comida del capitán de la guardia de Egipto a comer en la mesa de los delincuentes. Sin duda eran momentos de aflicción, pero es ahí donde el Señor está ejercitando su piedad, y el Señor en la aflicción puede ejercitar también nuestra piedad. Entre muchas cosas vemos cómo ejercita su misericordia, su integridad y su esperanza, que es lo que vamos a ver. Pero antes de ingresar a Génesis 40, oremos por favor. Señor, gracias porque esta palabra es tuya, Señor. Y por amor a tu nombre, te ruego, Señor, que dé fruto. Por favor, habla nuestra vida. Da corazones enseñables. Obra por medio de tu Espíritu. Señor, tú conoces que quienes están en dura aflicción y quienes posiblemente estarán o estaremos. Sabemos que la aflicción es algo que debemos esperar. Pero te ruego, Señor, que como creyentes y como iglesia local podamos madurar para enfrentar la aflicción de una forma agradable a ti, Señor. Por favor, usa este tiempo. Trae salvación, trae santidad, trae arrepentimiento, trae fe, por favor, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Entonces, primero vamos a ver ejercitando la misericordia durante la aflicción. Ejercitando la misericordia durante la aflicción. Para este punto, José tenía 28 años. Y sucede lo siguiente. Capítulo 40 de Génesis, versículo 1 al 4 dice: después de estas cosas,
Sucedió que el copero y el panadero del rey ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra los dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él le servía, y allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Empieza esta narración diciendo después de estas cosas, es decir, después de que José haya quedado preso y un tiempo suficiente para que se haya ganado la confianza del jefe de la cárcel y que él le haya dado todas las responsabilidades que le dio. Luego de eso, entran dos nuevas personas al relato. Primero, el jefe de los coperos. ¿Quién era este hombre? Bueno, un copero era una persona de mucha confianza para todo rey. ¿Me ayudas con el sonido que está por correr? Era una persona de mucha confianza para todo rey, porque era quien debía probar la bebida y la comida antes que llegara a la mesa del rey para comprobar que no estuviera envenenada. Y también comprobaba que estuviera bien cocinada, bien servida, antes que llegara la comida de Faraón. Por esta razón debía ser de tanta confianza, porque si había alguien que quería conspirar contra Faraón, pues tenía que convencerlo a él primero para que pudiera llegar esa comida con veneno a él. Y tal vez usted se pregunte, está bien, pero ¿jefe de los coperos? O sea, ¿necesitaba todo un equipo de trabajo para hacer eso? Pues bueno, muy probablemente también era la persona que cuidaba los viñedos y las bodegas de vino de Faraón, para que el Faraón siempre tuviera el vino de la mejor calidad. Ese era el jefe de los coperos. Y también el jefe de los panaderos. Y así es, el Faraón tenía su propio panadero profesional personal, quien se encargaba de tener los pasteles y los panes más exclusivos en la mesa de Faraón. Asimismo, era jefe porque debía supervisar la cosecha de trigo, la elaboración del pan y la pastelería más fina. Esto ya nos muestra el gran poder de Faraón, el rey de Egipto. Tenía todo un equipo para que en su mesa el vino y la comida que se sirviera fuera la más fina y exclusiva, pasando por filtros que cuidaran detalladamente la calidad y la seguridad para poder ingerirlos. Eso hacía que ellos dos fueran personas muy cercanas a Faraón. La palabra no entra en detalles de qué fue lo que sucedió, pero sí nos menciona que ofendieron al rey. De hecho, en el versículo 1, lo voy a leer de la Reina Valera 60, dice: el copero y el panadero delinquieron contra su señor el rey. Es decir, estos hombres, nos dice la palabra, eran culpables. Estaban allá como culpables. Tanta confianza que debían tener en estos cargos y se echó a perder. Estos dos hombres fueron a la cárcel por orden de Faraón. Y lo que nos dice el versículo 3 es muy interesante. Faraón los puso bajo custodia del capitán de la guardia. ¿Quién era este hombre? Véanlo en el capítulo 39, versículo 1. ¿Quién era este hombre? Potifar. Dice ese versículo: Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia. Aquí nos dice que Faraón se lo entregó al capitán de la guardia, es decir, a Potifar. ¿Y qué hizo Potifar con estos dos delincuentes? Se los asignó personalmente a José, versículo 4. Véanlo en su Biblia. El versículo 4, se lo asignó a José. ¿No le sorprende esto? ¿No le sorprende? A mí me hace acordar de Proverbios 16:7, cuando dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con él. Los caminos de José eran agradables a Dios. Era un joven esforzado e íntegro, estuviera donde estuviera, en cualquier situación. Y eso hizo que aún hallara gracia a los ojos de Potifar luego de todo el escándalo que tuvo con la mujer de él. Potifar personalmente confió en él para darle una tarea que venía directamente de Faraón. Y este es un ánimo para nosotros, para que vivamos de forma íntegra, para que estemos donde estemos en cualquier situación, mostremos el carácter de un verdadero creyente. ¿Y qué hacía José con estos dos nuevos delincuentes en la cárcel? Bueno, el versículo 4 nos lo dice: les servía. Les servía. ¿Cuánto me impresiona?
Este fue un joven que fue vendido por sus hermanos, que vivió como esclavo y ahora está siendo tratado como un delincuente. Y ahí, estando en la cárcel, servía a los presos, les servía. Estaba pendiente de sus necesidades. Se esforzaba por ayudar a estos dos delincuentes en la cárcel, que tuvieran todo lo necesario. Y ve hasta qué punto, dice el versículo 5. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que por qué, preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. José estaba en su día a día en la cárcel, cumpliendo con sus responsabilidades, posiblemente administrando la comida de los presos, supliendo las cobijas, estando atentos y tenían todo lo necesario. Y un día ve a los dos presos que Potifar le había personalmente asignado y cómo estaban. Lo que nos dice el versículo 6 es que la Nueva Biblia de las Américas dicen que estaban decaídos. La Reina Valera 60 dice tristes. Y esta palabra en el hebreo es traducida por allá en Daniel como pálidos. Es decir, José los ve y estaban tristes, con rostros pálidos, somnolientos luego de una mala noche y muy pensativos. Pero piénselo, José, ¿qué tenía que hacer? Cuidar los presos, que tuvieran todo lo suficiente. Él no era el líder de convivencia carcelario. Él no debía por qué preocuparse de por qué estaban tristes. Pero José no era así, él quería ayudar. Así que va a ellos en el versículo 7 y les pregunta, ¿por qué están sus rostros tan tristes? José demuestra estar genuinamente preocupado por ellos. No es como nosotros que queremos saber, es para orar, para tener más información para después poder hablar. No, él estaba genuinamente preocupado por ellos. La razón de su tristeza provenía de unos sueños que no entendían su significado. Eran sueños, primero, que juntos recordaban muy bien. Segundo, eran muy similares. Probablemente se despertaron y no, mira que soñé esto. Ay, mira que yo soñé esto. Tiene tantas cosas similares. Y aparte lo tuvieron en la misma noche y en la misma celda. Es lo que nos dice el versículo 5. Eran razones suficientes para que ellos estuvieran muy intrigados por el significado y estaban frustrados por no poder saber qué significaba. En Egipto habían personas especializadas en interpretar sueños. Eran personas que conocían y manejaban un libro llamado el libro de los sueños, en el cual había métodos para poder interpretarlo y saber los dioses que querían decir con los sueños. Pues bueno, ellos estaban en la cárcel, no podían tener acceso a esos, entre comillas, profesionales. Así que estaban frustrados. Yo quiero saber qué es lo que está pasando, qué significa este sueño. Y José no solo se queda con la información de por qué están tristes, sino que actúa, se preocupa y actúa. El versículo 8 les pregunta, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Aquí tenemos a José, encarcelado injustamente, sirviendo con diligencia y con amor a unos presos en la cárcel. ¿Cómo es que José no está caído en la depresión? ¿Cómo es que no está afectado por unos traumas del pasado? ¿Cómo no ha llegado a la amargura en su corazón? ¿Cómo las injusticias que ha vivido no lo llevan a estar encerrado en la celda con ceño fruncido, llorando amargamente por las noches, planeando su venganza y diciéndole a Dios que es injusta su situación? ¿Cómo José conserva la cordura, el sano juicio y la salud mental? ¿Cómo no está en un centro psiquiátrico en este momento? Si es que existiera. ¿Cómo no está consumido por la depresión y la ansiedad después de todo lo que ha vivido? ¿Cómo tiene tiempo incluso para pensar en otros? Dejen algo que se pare en Génesis 40 y acompáñenme a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, por favor.
Primera de Pedro 3, del 8 al 12, lo voy a leer de la Reina Valera 60, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí el centro de lo que está escribiendo Pedro está en el versículo 10, porque antecede un porqué y luego explica. El que quiere amar la vida, ver días buenos, es decir, si lo ponemos en preguntas, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres estar mentalmente sano? ¿Y por qué digo esto? Porque ¿a quién se dirige la carta de Primera de Pedro? Expatriados, dice el versículo 1 del capítulo 1. Personas que tuvieron que vivir como extranjeros en el Imperio Romano. Personas que estaban siendo perseguidas y maltratadas por su fe. Personas que a poco tiempo iba a venir Nerón y iban a sufrir una de las peores persecuciones que ha sufrido la historia de la iglesia. El mismo Nerón fue el que asesinó a Pedro. Personas que vivían como esclavos en una nación extranjera. Personas cuya expectativa era de aflicción, de cárcel o hasta posible muerte. Estas eran las personas, y Pedro en esta situación les pregunta: ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres amar la vida? Y pensaríamos que la respuesta estaría: bueno, esperemos que Nerón salga del imperio a ver si tenemos mejor suerte. José, espera que salgas de la cárcel de alguna forma y esperemos que ahí tengas un mejor destino. No, la respuesta para ver días buenos en medio de la aflicción, para amar la vida en medio de la aflicción, no está en las circunstancias externas. La respuesta es, según el versículo, el pasaje que leímos: sé compasivo, sé misericordioso con otros. Mira quién está pasando por necesidad y ayúdale. Sé amigable, muéstrate amigo, bendice a otros así te maldigan. En otras palabras, Pedro dice: si en la extrema aflicción que estás padeciendo quieres ver días buenos y quieres seguir amando la vida, no te enfrasques en ti mismo. No caigas en la autocompasión. No seas egoísta. Por el contrario, sirve a otros, ama a otros, ayuda a otros, anima a otros, y así tu vida no será un fiasco. Es lo que nos dice. Victimizarte sería con acabar con tu felicidad. Alejandro Pelufo dice: cuando una persona deja de enfocarse en sí misma y en su lugar orienta su vida en cómo amar a los demás y dar gloria a Dios, será feliz en esta tierra, no importa lo que esté pasando. Cuando una persona deja de enfocarse en sí misma y en su lugar orienta su vida en cómo amar a los demás y glorificar a Dios, será feliz en esta tierra, no importa lo que esté pasando. La adversidad nunca es excusa para dejar de cumplir los mandamientos que Dios ha dado. Los dos mandamientos más importantes, ¿cuáles son? Amar a Dios, amar al prójimo. Que estés en aflicción no te excusa de hacer eso. De hecho, recordemos que los mandamientos no son dados para amargar nuestra vida. Todo lo contrario, es para que seamos felices. Es lo que nos dice Juan 15. Si obedecen mis mandamientos, mi gozo estará en vosotros y vuestro gozo será cumplido. Es decir, los mandamientos son para nuestra felicidad. Y si dejamos en medio de la aflicción, me enfoco en mí mismo y dejo de amar a Dios y amar al prójimo, pues ¿qué expectativa voy a tener? Amargura, tristeza, depresión. Cuenta Alejandro Pelufo cómo aconsejaba una vez a un joven que estaba tomando medicación psiquiátrica a causa de depresiones muy profundas. Y Alejandro le pregunta: mira, en una semana aproximadamente, ¿cuánto tiempo piensas en ti mismo? ¿Cuánto tiempo piensas en Dios, meditas en Él? ¿Y cuánto tiempo piensas en otros? Y la respuesta es: el 99% del tiempo pienso en mí mismo. También cuenta que habla con un amigo y le contaba que el amigo tenía un familiar que decía ser cristiano,
y debían internarlo recurrentemente en un centro psiquiátrico. Y le hace una pregunta, dice, mira, ¿será que tú podrías definir a tu familiar como un egocéntrico? Y la respuesta es, no encontraría una mejor definición que esa para él. José pudo ver días buenos y amar la vida aún estando preso de forma injusta. Y la razón está en que no se enfocó en sí mismo. Su mente no daba vueltas en su situación de amargura, en su mala situación, en sus circunstancias negativas, sino que buscó servir, buscó amar, buscó ayudar a criminales porque estaba en la cárcel. Fue misericordioso y esforzado para con ellos. Y además eran personas que estaban en situación de mayor desgracia que el mismo José. ¿Por qué? Porque estaban sin Dios. Estaban sin Dios. Me recuerda a Pablo, escribiéndole a los de Filipos, estando encarcelado y diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. El que estaba en la cárcel, animando a los que estaban con libertad. Recuerdo hace un tiempo escuchando una prédica que el predicador con lágrimas en los ojos contaba de una mujer, no sé si algunos la conozcan, Joni Eareckson Tada. Esta mujer, en el momento de la predicación, había durado 40 años siendo parapléjica. Y luego de esos 40 años siendo parapléjica, que le causaba dolores insoportables, fue diagnosticada con cáncer de mama. Se sometió a quimioterapias y 2 semanas después de comenzar las quimioterapias contrajo neumonía. Y luego de esa situación, el predicador cuenta cómo recibe una carta que era de esta mujer y decía en la carta, mantente firme, creo en lo que estás haciendo. ¿Qué es una mujer parapléjica en quimioterapias con neumonía pensando en animar a otros siervos del Señor? John Piper hace un poco menos de una década fue diagnosticado de cáncer y escribió un pequeño libro, creo que no está traducido al español, aunque si lo buscan en internet lo encontrarán, y se llama el libro No desperdicies tu cáncer. Escribe 10 formas para no desperdiciar cuando esta enfermedad llega a tu vida, cuando ves la muerte cerca. Y la número 7 dice lo siguiente: desperdiciarás tu cáncer si dejas que te conduzca a la soledad en vez de profundizar en tus relaciones. No desperdicies tu cáncer centrándote en ti mismo. Esa es la tentación, ¿no? Los demás me deben ayudar. Mira la situación en la que estoy. Esto es injusto. ¿Por qué? ¿Yo qué hice acaso? Yo. Pero tal vez se pregunten, ¿pero cómo? ¿Cómo una persona con cáncer puede pensar en otras cosas que no sea su misma salud, su vida? ¿Cómo luego de una enfermedad que produzca dolor y desaliento no voy a pensar en mí mismo? ¿Cómo José no podía pensar en su misma situación estando en la cárcel de forma tan injusta, habiendo sufrido tantos atropellos en su vida misma? ¿Cómo luego de una decepción laboral, familiar, ministerial o lo que sea, la aflicción que sea, no voy a pasar noches enteras pensando en lo que me está sucediendo? Y aquí es donde entra la providencia del Señor. Aquí es donde se vuelve más que un concepto. Aquí es donde me obliga, me reta a vivir lo que sé. Dios está al control. Suelta el timón, porque tú no sabes cómo conducir tu vida. El Señor está al control. Y si Él está al control de las situaciones que te tienen así, pues déjaselo a Él y enfócate en lo que te toca. Amarlo y amar a tu prójimo. Recuerda las promesas. Eres inmortal hasta que el Señor cumpla su propósito en ti y a través de ti. Dios no causa ninguna lágrima. Esta frase me encantó, la leí hace unas semanas. Dios no causa ninguna lágrima en sus hijos que no sea necesaria. Dios no causa ninguna lágrima en sus hijos que no sea necesaria. Dios cuida de las aves del cielo como no tiene cuidado de ti. Un día entenderás por qué tienes que pasar por esta aflicción y ese día alabarás al Señor y dirás, yo hubiera hecho lo mismo. Así que confía en esa promesa, confía en el Todopoderoso. Él tiene cuidado de ti, Él es sabio, bueno y justo en todo lo que hace.
Y así podemos decir, junto con Henry Martin, que es un misionero que falleció a los 30 años queriendo llevar el evangelio a los musulmanes, y una vez escribió: ¿qué mundo sería este si no existiera Dios? Si Dios no fuera el soberano del universo, qué miserable sería. Pero el Señor reina, que la tierra se alegre, y la causa de Cristo prevalecerá. Oh alma mía, alégrate en esa perspectiva. Predícate a tu alma. Alma mía, alégrate sabiendo que Dios está al control. Es por la providencia del Señor que podemos amar, que podemos servir, que podemos no enfocarnos en nosotros mismos, sino invertir nuestra vida en otros, que podemos amar la vida, que podemos ver días buenos, que podemos conservar la cordura y la sobriedad, que podemos alzar nuestra mirada y ser misericordiosos con quien está al lado mío. Siempre habrá alguien a quien servir, a quien animar, a quien ayudar, a quien confortar. Pregúntale a José. En la cárcel consiguió a 2 personas en quien servir, a quien amar, a quien aconsejar. Así que José desecha la tentación de enfocarse y enfrascarse en sí mismo y escucha atentamente a los presos. Segundo punto, ejercitando la integridad durante la aflicción. Ejercitando la integridad durante la aflicción. Versículo 9 dice: contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos producieron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en copa de Faraón. Y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto, y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba cuando era su copero. Luego le pidió que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. José, tan servicial, escucha al primer preso, al copero, y este hombre por fin encuentra a alguien con quien desahogarse. Le cuenta todos sus problemas, por lo menos el sueño que tuvo que lo tiene tan afligido. Todos necesitamos a alguien así, ¿no? Que nos escuche cuando estamos cargados. Y en el sueño había una vid, y esa vid 3 ramas, cada una con su respectiva flor, y ese flor salió fruto, un fruto que era maduro, era muy bueno. Y él toma ese fruto y lo exprime en la copa de Faraón y se lo da en su mano. Y José, bajo la ayuda del Señor, recuerda el versículo 8 lo dice, que a Dios pertenecen las interpretaciones, bajo la ayuda del Señor lo interpreta. En 3 días el copero sería restaurado en su posición, volvería a sus labores. ¡Qué buenas noticias!, ¿no? ¡Qué buenas noticias para él! Casi que mientras leemos el versículo 13, podemos ver cómo el copero, que estaba tan pálido, le vuelve el color. Sus labios vuelven a tener algo de color. ¡Cuánta gracia de José, de un criminal, animarlo en medio de una situación tan difícil! Y aquí nos sobra recordar algo que vimos en la primera enseñanza. Y es que hoy Dios no se comunica por medio de sueños. Ya tenemos la palabra completa. Ya tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. No hay revelación que añadir a los 66 libros que componen la Biblia. Así que debemos esforzarnos más bien en conocer la poderosa palabra del Señor. Pero el efecto que la palabra revelada del Señor, es decir, la Biblia, e interpretada correctamente, es el mismo. El efecto es el mismo. Salmo 119, 28 dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. El versículo 50 del mismo capítulo dice: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Así que cuando estemos en aflicción, vayamos a la poderosa palabra del Señor, porque ahí encontraremos refugio, ánimo, dirección y aliento para ti y para los que te rodean.
Cuando el Señor le revela a José el buen destino del copero, le dice en el versículo 14, solo le pido que se acuerde de mí. Le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí ante Faraón y me saque, soy inocente. Me secuestraron en tierra los hebreos. Y aquí 3 menciones que quiero hacer, ahorita vendrá una cuarta, sobre la integridad de José. Y es que primero, José confiaba que Dios lo podía sacar de su aflicción. Aún confiaba que el Señor lo podía sacar de su aflicción. ¿Será que la fe de José se debilitó? Es decir, ¿qué hace José pidiendo la ayuda a un copero impío? ¿Será que dejó de confiar en Dios? ¿Será que dejó de confiar en Dios para ahora confiar en criminales? Y no, la respuesta es no. ¿Será que Dios podía usar un terremoto para sacarlo de la cárcel? Claro, eso hizo en Hechos 16 con Silas y Pablo. ¿Será que podía haber enviado un ángel que abriera la celda y lo sacara? Eso hizo con Pedro y con Juan en Hechos 5. Dios hubiera podido usar la naturaleza, hubiera podido usar seres angelicales. ¿Cuánto más puede usar a un copero que está a punto de quedar libre? Ahí también está Dios. A veces que pensamos que si algo viene de Dios, debe venir de forma milagrosa. Que si tengo una enfermedad, simplemente debo quedar sano en la noche para que provenga de Dios. ¿Y lo puede hacer? Claro que sí, claro que lo puede hacer. Pero ¿cuántas veces no lo hace por medio de un médico, de medicina, de una cirugía, de unas terapias? A veces pensamos que mi provisión económica debe ser como George Müller, ¿no? Que alimentaba a todo un orfanato sin saber cómo y era un camión lleno de comida que se quedó varado al frente y para que no se dañara, se las dio a los niños. Así debe ser la provisión. ¿Sí? ¿Dios puede hacer eso? Lo hizo. A Elías lo alimentó con cuervos. Estoy seguro que aquí muchos tenemos cosas por contar de cómo Dios soberanamente puede proveernos. Y amén, lo puede hacer. Pero ¿cuántas veces también lo hace por medio de un trabajo, de una quincena, de una hoja de vida, de una convocatoria? David Barceló dice, a veces podemos estar esperando que Dios responda a nuestras oraciones de formas tan apoteósicas que no vemos cómo Dios nos responde usando medios ordinarios. ¿Recuerdan con Elías? No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en el silbo apacible y delicado. Y claro, Dios obra de forma milagrosa, sobrenatural, en lo maravilloso. Pero también Dios está detrás de lo ordinario, de lo rutinario, de lo humano. Aún ahí está Dios, aún ahí le debemos alabanza. Así que José le podía pedir a un criminal que le ayudara sin perder de vista que era Dios quien lo permitía o no lo permitía. Así que José no perdió la esperanza, aún confiaba que Dios lo podía librar. Segundos, ¿cómo podemos ver la integridad de José? Es íntegro en la forma de referirse a sus enemigos. Vea cómo lo dice el versículo 15. Dice, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. ¿En qué momento menciona a los hermanos abusivos? ¿En qué momento menciona a la esposa de Potifar? No lo hace. Aun cuando quería demostrar su inocencia, se abstiene de hablar mal de los que realmente eran culpables de que él estuviera ahí. José guarda la reputación de ellos, evita hablar de ellos de forma dañina, evita hablar de los culpables, y es otra cosa que debemos aprender de José. Evitemos a lo sumo hablar mal de otros frente a terceros. La libertad de José estaba en juego, y aún así evita hablar mal de otros para demostrar su inocencia. Guardémonos, dice Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, según la necesidad del momento. Tercera forma que vemos la integridad de José. Aún en la cárcel tenía fe de que Dios cumpliría su promesa. Aún tenía fe de que Dios cumpliría su promesa. Vea conmigo el versículo 15, dice, porque la verdad es que fui secuestrado de la tierra
de los hebreos, de la tierra de los hebreos. José, hebreos, en esa tierra solo está Jacob y tu familia. ¿Cómo te atreves a decir tierra de los hebreos? Si es tierra de los cananeos, ¿qué es lo que hay ahí? Pero pero José confiaba en la promesa que el Señor le había hecho a su bisabuelo Abraham, a su abuelo Isaac, a su padre Jacob. Sabía que esa era la tierra de los hebreos porque Dios así lo había prometido. Y aún hay más de la integridad de José. Versículo 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Parece ser que el panadero era un poquito más reservado, ¿no? Hasta que fue favorable el del otro, ahí se atrevió a hablar. Y es que el sueño era sorprendentemente parecido. Por un lado habían 3 ramas, aquí habían 3 cestas de pan. Había vino para Faraón, aquí había manjares hechos para Faraón. La interpretación debía ser la misma, creía el panadero. Y eso fue lo que lo animó a hablar con José. Sin embargo, la interpretación era trágicamente diferente. El versículo 13 le dice al copero: dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza. Y en el versículo 19 le dice al panadero: dentro de 3 días Faraón le quitará su cabeza. Conforme se lee el versículo 19, casi que se ve que el aliento del panadero se va y vuelve su cara pálida, se abren sus ojos, el ambiente se vuelve complicado. Y aquí también vemos la gran integridad del joven José. Cuarta forma que lo vemos: interpretaba y exponía la revelación de Dios sin adulterarla y con valentía. La interpretación de lo que Dios estaba revelando la dijo sin miedo al que dirán. ¿Cómo lo recibirá? ¿Cómo lo recibirá el panadero? Él no alteró la verdad, no alteró lo que Dios le dijo que comunicara para que sonara más aceptable, para que sonara más compasiva, entre comillas. No, hizo las veces de un profeta. Así dice el Señor, así dice el Señor. Para el copero fueron excelentes noticias, para el panadero pésimas noticias, pero juntas las dio tal como el Señor se las reveló. Eso es lo que dice Pablo en Hechos 20:27. No rehuí declararles todo el propósito de Dios. Y mis hermanos, que esto sea una realidad en este púlpito, que esto sea una realidad en nuestros hogares, que hablemos tanto del dulce amor de Dios, de su abundante misericordia y gracia, como de la feroz ira del Señor, su aborrecimiento y su temible justicia. Que hablemos tanto de las hermosas y esperanzadoras promesas acerca del cielo, como de los horrores eternos del infierno. Que hablemos de las infinitas bendiciones que vienen con la salvación, pero también hablemos del costo del discipulado. Que hablemos tanto del gozo del creyente, como de la realidad inescapable de su sufrimiento. Que hablemos tanto del perdón de Dios para el arrepentido, como el juicio severo que viene para el pecador. En resumen, que si Dios nos revela en la palabra, nosotros con valentía lo prediquemos diciendo: así dice el Señor. El Dios de las Escrituras es mi Dios. Y si Dios lo dice, lo creo y es lo que debo vivir y predicar. Seamos íntegros como José, sirviendo a los que nos rodean con fe, con esperanza, con honestidad, sin hablar mal de los demás y honrando al Señor con su preciosa verdad. ¿Se imaginan en este punto cómo habrán sido los siguientes 3 días? Yo me imagino que este era un tema intocable. El panadero era como un poco más reservado. Yo me lo imagino diciendo: nah, eso es un criminal hebreo, ¿eso qué va a saber de interpretación de sueños? Eso no le creo. Mientras que el copero estaba ahí. Que su Dios sea el Dios de verdad, el verdadero. Me imagino esos 3 días largos, pero llegó.
Tercer punto, ejercitando la esperanza durante la aflicción. Ejercitando la esperanza durante la aflicción. Versículo 20 dice: y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y este puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como se lo había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Un pequeño paréntesis, yo creo que Moisés tenía su humor, ¿no? Como escribió el versículo 20, tal vez tenga una cosmovisión muy colombiana, pero dice, levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Pues sí, pero a uno ahorcado y al otro restaurado. Pero el punto es que el Señor cumplió. Al tercer día, el jefe de los coperos volvió a su lugar de trabajo y puso la copa en manos de Faraón. Y el jefe de los panaderos, ¿qué pasó? Murió ahorcado. Todo conforme a la interpretación de José. Todo conforme a lo que Dios reveló. Lo que Él dice se hace. Por eso nuestra motivación, nuestro trabajo, especialmente de todo aquel que se para en el púlpito, de todo aquel que hable la Biblia, debe ser interpretar correctamente las Escrituras. Porque lo que Él revela, eso es lo que pasa. Esa es la verdad. Pero bueno, salgamos un poco de la fiesta de cumpleaños de Faraón y volvamos a la celda. ¿Se imaginan cómo estaba la mente de José? ¿Se imaginan al siguiente día? Y bueno, tal vez el copero anoche no tuvo posibilidad de hablar con Faraón, pero ya casi. Una semana después, no, pues claro, es que está la semana de cumpleaños de Faraón, debe estar enfiestado. Pero el copero ya va a hablar con él. Y así pasó semanas, meses, años. Él se había olvidado de él. ¡Qué desdicha! ¿Cómo nos hubiera gustado que hubiera sido diferente, no? Pero se debe a que nosotros somos muy limitados de vista. Cualquiera de nosotros que hubiera hecho, pues que el copero se acordara, hablara con Faraón y lo soltaran. Listo, pero si eso hubiera pasado, ¿a dónde hubiera ido José? Probablemente otra vez hubiera ido al mercado de esclavos para ver quién quería de sus servicios. Recordemos esta frase de A.W. Pink: Dios no permite una lágrima en sus hijos que no sea necesaria. Dios no permite una lágrima en sus hijos que no sea necesaria. Dios sabía por qué permitió el olvido, el abandono de José, porque tenía propósitos mucho mejores, como siempre los tiene. Por eso las aflicciones deben ejercitar nuestra esperanza, porque Dios está al control, siempre está al control. Él es sabio, Él es justo, Él es bueno. Así que podemos soltar el timón porque Dios dirige nuestra vida misma. Animémonos, recordemos, el Señor está al control. Su providencia divina nos debe llenar de ánimo y fortaleza, aún en la traición, aún en la aflicción, aún en el olvido, aún en la monotonía, como debía ser todos los días en la cárcel para José. Pero también fortalezcamos nuestra esperanza, viendo el precioso ejemplo de Cristo. Él también, siendo perfectamente inocente, fue llevado no a la cárcel, fue llevado a la cruz, el sistema penitenciario más cruel y despiadado de la historia. Recuerde, era perfectamente inocente. Cuando piense en alguien que sirve, que ama y se preocupa por otros en medio de la aflicción, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Porque primero, pensemos en su aflicción a nivel emocional. Recién abandonado por sus discípulos, negado por uno o varios de ellos, recién traicionado por un hombre en el que invirtió 3 años y lo traiciona luego de lavar sus pies y sentarlo a su mesa y lo traiciona con un beso, viendo cómo su madre lo veía llorando sola, bueno, posiblemente al lado de Juan, recibiendo burla y escarnio de todo el pueblo.
mientras le gritaban, sálvate a ti mismo, baja de la cruz, y sabiendo que él lo podía hacer, lo podía hacer. ¿Cómo era la aflicción emocional? Pero también pensemos, la aflicción física. Había sido tan maltratado que su rostro estaba totalmente desfigurado, según Isaías 52. No tenía fuerzas ni aliento. ¿Se acuerda cuando debía cargar su propia cruz? Tuvo que recibir ayuda. Ya no tenía fuerzas, no tenía aliento. Un dolor tan intenso y amargo por todo su cuerpo que consumía hasta el último de sus alientos. Un dolor intenso y su sangre chorreando. A nivel emocional, a nivel físico, pero a nivel espiritual. Experimentando el desamparo del Padre por primera vez. Cargando con todos los pecados de sus escogidos. De prostitutas, de asesinos, de lujuriosos, de homosexuales, de mentirosos, de idólatras. ¿Puede imaginar lo que es cargar con todos los pecados de ellos? Y estaba bebiendo él mismo hasta la última gota de la copa de la ira del Padre, quien quiso quebrantarlo, dice Isaías 53. ¿Cómo mantuvo la cordura? ¿Cómo no se volvió loco en ese momento? Y lo más impresionante, cómo en ese momento de tanta aflicción, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que haya pensado en otros estando él en tal aflicción? Y no solo eso, sino como José fue puesto ahí en medio de dos delincuentes también culpables. El inocente Jesús en su agonía fue puesto con dos culpables criminales también crucificados. Pero mucho peor que José, porque según Marcos, ellos juntos se burlaban también de Jesús. Sin embargo, en algún punto de ese día, uno de ellos, por la obra milagrosa de Cristo, se arrepiente, pone su fe en Cristo. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, dice este criminal, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este Jesús ningún mal ha hecho. Y así como José le pidió al copero que se acordara de él, este criminal le hace la misma petición a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no era pecador como si lo era el copero. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le responde. Me acordaré de ti, estarás conmigo. Este criminal ahí, a horas de su muerte, halló el perdón, mientras Jesús cargaba con sus pecados, con los pecados de ese criminal, y sufría por esos pecados. Pero pensemos en el otro criminal. Hasta el último suspiro se burló de Jesús. Hasta el último suspiro lo rechazó, se rió de él. Vivió como quiso. Despreció a su Creador viéndolo sufrir en una cruz al lado suyo. Y hoy está en el lugar de lloro y crujir de dientes, en el fuego que no se apaga y el gusano no muere. José conoció a dos culpables. Uno terminó con vida, perdonado, y otro terminó muerto, ahorcado. Jesús fue colgado junto a dos criminales culpables. Uno terminó en la vida eterna y otro terminó en la condenación eterna. Y todos nosotros, todos, si tú estás acá, tú también eres culpable delante del Señor. También mereces la muerte eterna por tu maldad, por tu pecado. Pero estaremos o como el ladrón culpable que se arrepintió, o como el que se burló de Jesús hasta el último de sus suspiros. Arrepiéntete de tu maldad. Mira a Cristo crucificado, quien aún en tal aflicción amó a los pecadores, amó a quienes se burlaban de él. Así que no te va a rechazar, corre a él, aborreciendo tu pecado y queriendo vivir para aquel que murió por ti. Quiera al Señor.
salvar a quien aquí esté condenado al infierno. Quiera Dios. Y en esa cruz, donde el Dios hecho hombre murió, y junto con esa tumba abierta, en donde al tercer día resucitó, ese es el precioso evangelio. Es nuestro todo. Y Jesús tuvo para con sus discípulos la misma petición que José. En Lucas 22:19 dice: tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo. Ese pan es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto, tomen de la cena en memoria de mí. Acuérdate de mí, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí en la última cena Jesús dice: acuérdense de mí, a sus discípulos. Acuérdense de mí, de mi cuerpo que fue dado por ustedes, de esa sangre que Él derramó por su iglesia. El Señor sabe que nosotros somos tan olvidadizos como ese copero. Y por eso en su gracia nos ha concedido como iglesia recordarle por medio de los símbolos, de generación tras generación tras generación, de ese Jesús crucificado, derramando su sangre, afligido por tus pecados y por los míos. Gloria al Señor, gloria a Cristo, que estando en la aflicción no se bajó de la cruz. ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros? Que estando en la aflicción no pensó en Él mismo, sino que pensó, como cantábamos ahorita, en el gozo que habría por delante, que según Isaías 53 es la descendencia que vendría junto a Él. Por eso me tomé el atrevimiento de pedirle a mi papá que podamos hacer la cena al finalizar esta predicación, porque hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Gloria a Cristo. Gloria al Dios hecho carne, inmolado por nuestros pecados. Pongámonos en pie. Y aquellos que somos por gracia sus discípulos, que nos hemos examinado durante esta semana, tomemos de los símbolos y con nuestras palabras en oración adoremos a nuestro buen Dios.